Bien, entonces mi primera pregunta sería, ¿cuáles son las ventajas que desarrollaron las universidades atendiendo a sus alumnos a través de la educación remota? Bueno, la educación remota existe hace muchos años, ¿eh? O sea, hay universidades que enseñaban vía teleeducación hace 30, 40 años, ¿eh? Y la teleeducación era un instrumento muy importante en muchos países del mundo, principalmente para poblados un poco lejanos de las ciudades, para zonas rurales, más que todo en países desarrollados, se usaba mucho la teleeducación, que era brindada por las mismas universidades, las universidades estatales norteamericanas, por ejemplo, tenían redes de teleeducación en sus áreas de influencia y educaban y difundían conocimientos en amplias zonas que no tenían acceso a la educación tradicional, digamos, de alguna manera. Evidentemente que de la teleeducación hemos avanzado a lo que es las nuevas tecnologías digitales y esto permite evidentemente un acceso más, más rápido, con menores intersecciones y con mayor facilidad que la teleeducación, digamos, de alguna manera. ¿Eh? Con la venida de la pandemia, bueno, ya cambió el mundo radicalmente porque, claro, antes estaba posicionada la enseñanza y la educación presencial, fundamentalmente, y la educación virtual, si bien tenía algunas preferencias de ciertos segmentos, de acuerdo a las necesidades, la educación presencial era la más importante. Ahora la cuestión está cambiando y la educación virtual se está volviendo en la predominante y en realidad yo creo que ha llegado para quedarse y competir hasta con ventaja, digamos, en relación a la educación presencial. Sí, claro, de hecho la educación virtual ha permitido mayor acceso a las personas a la educación. Y en cuanto a las universidades, esto también ha traído ventajas económicas. ¿Hay cierto provecho económico en cuanto a las universidades? ¿O hay alguna diferencia con la educación presencial? Bueno, siempre técnicamente, digamos, en situaciones normales, la enseñanza y la educación se difunde mejor y se aprende más a través de la educación presencial. Eso está comprobado, la presencia del maestro en forma directa con el alumno es de diferente naturaleza que la virtual. El hecho de tener y compartir en un ambiente en forma presencial trae beneficios metodológicos, digamos, y capacidades de aprendizaje mayor que hacerlo vía la educación virtual. ¿Eh? Sin embargo, en épocas de pandemia, ello se ha transformado en una necesidad, porque ya no puede haber enseñanza presencial. Entonces, las personas tienen que acostumbrarse a una enseñanza virtual y tienen que aparecer nuevas metodologías, nuevos programas,
nuevas maneras de enseñar que se presten a la tecnología virtual y que permitan de que los estudiantes capturen el conocimiento y lo puedan también difundir bajo medios que antes no eran tan utilizados, digamos así. ¿Sí? Es la obligación que uno tiene el día de hoy de utilizar la Internet, ¿sí? O sea, el medio digital para poder transmitir conocimientos en que está llevando al uso masivo de esta herramienta como tal. ¿Sí? Esa es la razón, fundamental de ello. Claro. ¿Y en qué opina usted si, a pesar de que termina toda la necesidad del aislamiento social, la distancia entre las personas, y aún así, a pesar de eso, usted cree que debería continuar la educación virtual en su mayoría? O sea, ya dejar de lado la educación presencial, ¿sería conveniente para la sociedad? No creo que sustituya totalmente a la educación presencial. El día de hoy las universidades, generalmente vale la pena mencionar de que cuando hay crisis, eh, eh, ya sea económica o crisis, en este caso de salud, donde las personas tienen que confinarse y no salir de sus casas por razones de salud, ¿sí? Y cuando hay crisis económicas en que no hay trabajo, la educación florece. La educación es una actividad contracíclica. Cuando la economía se cae, la educación crece. ¿Por qué? Porque la gente que se queda sin empleo, la gente que se queda sin trabajo, quiere aprender algo nuevo para poder emplearse en el momento que la crisis se termine. Entonces, los pocos ahorros que tienen las personas, aún aquellas que han sido desempleadas, la invierten en educación. Entonces, por eso es que la educación es una actividad contracíclica. Cuando el ciclo económico cae, el desempleo aumenta, el gasto de educación crece en comparación con otros gastos. La gente prefiere dejar de ir a hacer algo y prefiere capacitarse, conseguir nuevas habilidades, nuevas competencias para poder emplearse cuando la economía mejore un poco. Entonces, es una actividad contra... El día de hoy no hay, que yo sepa, ninguna universidad que haya quebrado. ¿Sí? Las universidades están creciendo en muchos de sus programas. ¿Sí? Los programas de largo plazo quizás no tanto, los que son de larga duración no tanto, porque la gente que busca capacitarse en carreras cortas, en cosas que sean prácticas, útiles, que les permita en el periodo donde no hay empleo, les permita adquirir habilidades para que una vez que se reponga el empleo, que ellos esperan que sea pronto, ellos puedan entrar al mercado de trabajo y puedan trabajar porque han adquirido nuevos conocimientos. Entonces la educación es uno de los sectores que no está tan afectado por la crisis actual, porque la crisis actual, siendo una crisis de pandemia, es una crisis que el confinamiento ha generado desempleo y hay millones de personas que están desempleadas. Pero esas personas que están desempleadas van a poner prioridad durante su desempleo en capacitarse en algo que puedan ellos utilizar cuando mejore un poquito la actividad económica, adquirir habilidades nuevas que surjan después de la pandemia. Entonces, por esa razón es que la educación no debe de caer ahora. Yo no creo que la educación caiga, sino la educación se va a mantener y va a crecer en algunos rubros. Pueden caer, como le digo,
los programas que son de larga duración, pero se van a ver compensados por programas de corta duración, por nuevas carreras. Las universidades están, todas ellas están poniéndose las pilas para encontrar las nuevas carreras del futuro, lo que la gente pueda aprender para rápidamente poder reemplearse nuevamente en poco tiempo. Entonces, esa es la situación, esa es la situación. Repito, la educación es una actividad contracíclica. Va bien cuando la economía está bollante, todo el mundo está creciendo, la gente se dedica a bailar, a farrearse, a gastar la plata, a divertirse y no a estudiar. Porque como tiene plata, no tiene empleo, qué sé yo, entonces no hay tanto empuje para la educación. La educación, repito, es una actividad contracíclica en general. Va contra el ciclo económico. Cuando aumenta la economía, se mantiene, pero cuando disminuye, crece. Eso significa contracíclico. Claro, entonces se necesitaría como una nueva reprogramación a la mental, por así decirlo, en cuanto a la administración de la economía en nuestra sociedad, porque es como si mientras más capacitación tengo, mejores trabajos tengo, y no quizás desgastar el dinero, sino reinvertirlo en mayor capacitación. Quizás ahí sí se podría asegurar mayores ganancias. En ese caso podríamos concluir que la educación, la educación virtual ha permitido, bueno, en esta pandemia ha permitido que más personas se puedan capacitar a través de cursos con mayor facilidad, a diferencia de antes que había menos tiempo quizás por el tráfico o por tener que acercarse al mismo instituto o universidad. ¿No es así? Esa es una de las ventajas que cree usted que ha traído esta pandemia. Sí, definitivamente, definitivamente. El acceso, el tiempo que se requiere es menor, la flexibilidad que existe en una educación virtual es mucho mayor, lo puedes hacer sincrónica o asincrónicamente. Asincrónicamente significa que te puedes aprender de acuerdo a tu propio horario. Si tienes otras necesidades, las puedes compatibilizarlas, etcétera. Entonces, hay una más amplia variedad de posibilidades con la educación virtual que con la educación presencial, fija, ortodoxa, que tienes que asistir, que tienes que movilizarte, etcétera. Entonces, sin embargo, repito, no hay duda que desde el punto de vista pedagógico, la educación presencial es superior a la educación virtual. Y por lo tanto, lo que yo veo a futuro es una mezcla de ambas. O sea, no es que la educación virtual va a sustituir totalmente la educación presencial. Hay muchas carreras que es imposible tener educación virtual, requieres laboratorios y nadie puede tener laboratorios en su casa cada uno, porque es económicamente imposible. Entonces, en eso se requiere educación presencial, laboratorios presenciales, etcétera. Entonces, el futuro no es que la educación virtual va a sustituir la educación presencial, sino que al revés, va a ser un juego de suma positiva, porque va a ampliarse la educación, y la educación presencial eh, va a seguir siendo la mejor forma de educarse en algunas carreras con mayor razón que en otras carreras, en algunos oficios mayor necesidad que en otros oficios. Hay oficios que no puedes aprender si no tienes las herramientas para hacerlo. Y las herramientas son equipo, maquinaria, etcétera. Entonces, esos van a requerir los laboratorios y manos en acción, digamos. O sea, entonces esas carreras o esos oficios no pueden ser sustituidos simplemente por internet, aunque evidentemente va a haber una gran creatividad e innovación para generar programas,
Eso, o sea, el espíritu creativo de los seres humanos que están en el negocio educativo va a florecer también en búsqueda justamente de ver cómo paliar esa necesidad que se tiene en forma virtual, creando softwares específicos, etcétera, que están apareciendo en todo el mundo. Hay hay un nivel de innovación muy grande en todo lo que es la educación, traído justamente por esta obligación de confinamiento. Uno no puede movilizarse ni salir de sus casas, todo el mundo, digamos, así. Entonces eso tiene una repercusión muy grande. Claro, completamente de acuerdo. Doctor Roca, muchas gracias por habernos permitido en esta reunión, esta entrevista y habernos entregado tan valiosa información.